tal? ¿Cómo les va? Me estoy riendo porque estrenamos escenografía nueva. No tiemble el canal. Simplemente que hemos reemplazado el juego de la vida, que estaba como la vida misma. Le teníamos que hacer un lifting y entonces lo reemplazamos. Bueno, me estoy riendo. Miren de qué pavada. Pero es bueno reírse, ¿eh? Bueno, a todos los que nos están viendo, un muy feliz día del amigo, ¿no? No hay nada más lindo que tener un amigo. A veces uno tiene suerte, como en mi caso, de tener dos grandes amigos con los que trabajo hace miles de años. Bueno, no son tan grandes ellos, Marcos y Liliana, y a veces también uno tiene suerte de tener una familia amiga, ¿no? Así que muy contentos en eso. Bueno, Marquinhos, a propósito, no me vas a hablar del dólar, porque, o sí. No, y bueno, sigue para arriba, ¿no? Sí. Está muy demandado, si bien las operaciones... deben ser bastante claro, achicanadas, ¿no? Son bastante acotadas porque nadie quiere largarlo, nadie quiere vender, y todo el que quiera comprar se encuentra con que no hay, por eso también está el precio. A mí me decía uno de los hombres que están en la mesa chica del presidente, que tienen todas las expectativas puestas en la reunión con Biden, con el presidente norteamericano, como para que se calme el mercado. Ahora, hablar del 26 de julio, que ¿cuándo sería? El martes, la semana que viene, es como que uno siente que qué lejos que queda, está, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ojalá las cosas se vayan calmando. Bueno, me viste, si supieras, vida mía, muy lindo todo este conjuntete que tengo. Me tenés que mostrar, te iba a decir casi Santiago, a quien es Julián, los aritos. Gracias, él se ríe, qué divino, nuestro cámara. Gracias. Bien, ¿qué más? Si supieras, vida mía, Dorrego 911-341-5-42-83-48 y la cabecita desde afuera. Sí, señor. Cecilia y Patricia, 341-6-3508-63. Y antes de presentar a nuestro primer entrevistado, recordamos que este viernes tenemos un espectáculo. Así es, vamos a estar en la sala de empleados de comercio, Corrientes 450, desde las 20, bien tempranito, para que después usted disponga del viernes y del fin de semana, con contrastango y cosas que se sienten y se dicen, o momentos que se dicen y se sienten. Muy bien. Presentamos al doctor Hugo Quirogas, politólogo, investigador, doctor en filosofía, que nació en San Luis, abogado egresado de la Universidad Católica de Córdoba. En la última dictadura se exilió primero en Brasil, nació allí su primer hijo, luego en Francia, donde nació su segundo hijo. Realizó un posgrado en etapas, primero en Francia bajo la dirección de Alain Rouquier, luego en la Argentina presentando su tesis bajo la dirección de Juan Carlos Portantiero, para luego realizar su doctorado en filosofía en España. Con el retorno de la democracia, regresó a la Argentina, se radica en Rosario, donde nace su tercera hija. Es docente de la UNR y la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, autor de varios libros, entre ellos La democracia que no es, La Argentina en emergencia permanente y La República desolada. Bienvenido, Hugo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias por estar siempre. Vos sabés que leía, te decía recién fuera de cámara, leí con mucha atención y me gusta subrayar el último artículo de esta semana, o la semana pasada. Sí, en Clarín, la democracia argentina entre una y otra crisis, ¿no? Y vos ahí empezás hablando sobre una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Que el poder tiene vida propia. Por lo tanto, a veces hay presidentes débiles, pero el poder sigue su curso. Entonces mi pregunta es, ¿y cuando eso sucede, dónde está el poder? Y el poder, al tener vida propia, sigue un curso. Las personas que están en el poder o siguen el curso del poder o quedan afuera. Pero el poder nunca está vacío, nunca hace un ámbito vacío. Siempre va a ser ocupado. Como la ley física. Exactamente, siempre va a ser ocupado. Esta no es una idea mía, ¿no? Yo lo digo en la nota. Sí, es una idea de Carl Schmitt. Ahora, te hago una pregunta desde la política al mercado. Cuando suceden cosas como esta, la que estamos viviendo ahora, zigzagueo o falta de poder para imponer un plan económico o algo creíble como ha intentado hacer la ministra, ¿la impone el mercado? ¿Es más o menos lo mismo? El problema de este gobierno y en consecuencia de la propia ministra es la falta de un respaldo político y social
lo suficientemente fuerte como para poder frenar el Pasa, impulso. porque quiero que... Vamos a cambiar de micrófono, pasa... Eso, ya se lo piropié el otro día, no vaya a ser que me malinterprete la novia, la mujer. Yo contarle que se anime para que venga, le dije, pasa, que sos un lindo muchachito. Bueno, todo esto tiene que haber alcanzado como para que tenga otro, ya el micrófono puesto. Gracias, Julián. Sí, perdón. Decía que el problema del gobierno actual es la falta de legitimidad. Claro. Es decir, la Ojo, falta de un respaldo... ¿Legitimidad? No, perdón. Legitimidad no de origen. Claro, porque fueron No, los sino votos. de legitimidad desde el punto de vista social, claro. de aceptación. Claro. Es decir, carece de un respaldo político, social, lo suficientemente fuerte. Explícito, fuerte. Explícito como para poder imponer a los mercados una ley, un principio, y eso es lo que hace que el poder político sea débil frente a los mercados. Claro. ¿Los mercados mandan? ¿O si hubiese una ciudadanía confesa, creyente, de lo que, bueno, de una política, pueden empardar a un mercado? Los mercados mandan. Mandan. Y la política manda. Ajá. Y también los ciudadanos mandan. Entonces, ahí hay una trilogía que habría que ver cómo se produce esa intersección entre las tres partes. ¿Y hoy quién manda? Hoy hay una crisis política tremenda y finalmente termina mandando Cristina Kirchner. Pero no solamente ella, sino también Alberto Fernández tiene su poder, porque verdaderamente el presidente es él. Y aunque se haya debilitado su poder presidencial, finalmente la lapicera, como se dice comúnmente, la última decisión la tiene que firmar el presidente. Ahora, los mercados mandan, por ejemplo ahora con esta crisis del dólar, pero también la ciudadanía, porque no solo hay un régimen institucional, esto es el Estado, los parlamentos, sino que hay un régimen de la opinión pública. La opinión pública también tiene influencia, porque los gobernantes escuchan a la opinión pública. ¿Y cómo se transmite la opinión pública? A través de los medios de comunicación, a través de las encuestas. Derrida dice una cosa muy interesante, ¿quién es la opinión pública? Claro. Y la opinión pública dice, no habla nunca en primera persona, siempre habla en tercera persona. ¿Por qué? Porque nadie dice, yo soy la opinión pública. Claro. Sin embargo, los dirigentes, los gobernantes dicen, según la opinión pública pasa tal cosa. Claro. Y habla en tercera persona. Ahora, la opinión pública, ¿hay un lugar donde yo pueda ir a tocar el timbre y que me abra la puerta? No. Es un universo de componentes que tienen que ver con los medios de comunicación y con esta revolución tecnológica que hay en el mundo desde hace algunas décadas, que no muchas, un par de décadas, que hace que efectivamente aparezca un régimen de la opinión pública, que no toma decisiones directas, políticas directas, porque no las puede tomar, pero sí tiene influencia. Si bien puede ser un micropunto, pero la opinión pública se puede ver reflejada en redes. Exactamente. Exactamente. Facebook, Twitter, pero además la importancia de Twitter. Se puede renunciar a la presidencia por renunció el ministro por Twitter. El ministro por Twitter. El ministro de Economía, ¿no? Puede echar un cardenal por Twitter. Por Twitter. Sí. Entonces, esa es la opinión pública. Ahora, esa opinión pública no está en un lugar determinado, como un partido que tiene su comité central o su sede central en tal calle. Vos planteabas en tu artículo, insisto, la democracia argentina entre una y otra crisis, para que lo googleen si se lo han perdido. Vos planteabas que no hay proyecto viable sin confianza, y pareciese que hoy es el nudo de la cuestión. Claro, tal vez yo tendría que haber utilizado al principio, y eso te llamó la atención y generó un poquito la confusión,
porque utilicé la palabra legitimidad. Hay una legitimidad social, no solo la de origen, pero tal vez la palabra más adecuada era confianza. Y bueno, no puede haber ningún proyecto innovador, transformador, estratégico, de largo plazo sin confianza social. Cualquiera sea el gobierno que llegue en el 2023 en Argentina, necesita de una fuerte confianza social. La confianza social es, digamos, el sedimento que contiene el muro institucional del Estado y de la sociedad. Es el cemento. Y sin ese cemento no hay cohesión posible para llevar adelante un proyecto que sea estratégico. En el caso nuestro, que lo necesitamos para salir adelante de una crisis tan profunda que nos tiene estancados desde hace mucho tiempo y que finalmente ninguno de los últimos gobiernos, o yo diría de los últimos años, ha podido encontrar ese camino de fondo, ¿no? Ha habido parches. Es decir, no hemos encarado políticas a largo plazo. Trato de pensar solo en Malvinas, que por ahí, no sé, quizás. No, pero no tiene la Argentina en general políticas de largo plazo, tampoco de política exterior, como tiene Brasil, por ejemplo, y bueno, muchos otros países sí tienen políticas de largo plazo. Nosotros tenemos un gran problema, y eso no es solo un problema de la dirigencia política, yo diría de toda la dirigencia en términos generales, que es no poder resolver el problema de la inflación. La inflación no es solo un problema económico, fiscal, diríamos. Y no es un tema que solo lo tendrían que resolver los economistas. Tendría que haber un equipo interdisciplinario que pudiera resolver el problema de la inflación. Claro. Porque la inflación es una institución que genera confianza o desconfianza. bueno, recuerdo cuando salíamos del 2001-2002, más allá del gran trabajo previo de Remeslenikov, La Baña generó confianza. Sí. En su dupla con Kirchner, con Néstor Kirchner, ¿no? Pero generó confianza. Sí, sin duda. Y eso, bueno, mantuvo, es más, el peso nuestro, o sea, se dejó de estar con la desesperación del dólar. El peso nuestro confortaba, o bueno, o no sé, o era un elemento que no quemaba en las manos. Exactamente. El primer trabajo lo hizo Reme, el trabajo, diríamos, un poquito más sucio. Sí. Después vino La Baña, que era un gran economista, conocedor del mundo económico, del mundo financiero, que encontró una verdadera salida con, por supuesto, el apoyo de todo lo que sea bienes exportables, agroindustriales y del agro. En ese momento había un boom que lo ayudó. Es más, yo termino mi libro, La Argentina en emergencia permanente, del 2005, haciéndole un reconocimiento a La Baña. Porque La Baña terminó con las cuasimonedas. Yo me recuerdo ahora, pero había 12 cuasimonedas. Los batacones, por algo. No puede haber un país con 12 cuasimonedas. Tiene que haber una sola moneda. Y esa fue una de las grandes tareas que se propuso La Baña y lo hizo. Si no existe Estado. Si no hay moneda, y eso tiene que ver con inflación, si no hay moneda, no hay sociedad. Si no hay moneda, no hay sociedad. No. Si no hay moneda propia, si no hay moneda propia, porque la moneda... O sea que hoy estamos, ahí, mal. al borde. Claro, porque la falta de moneda lleva a que no haya cohesión social, que pueda haber pánico financiero, pánico bancario, que todavía no ha ocurrido, y espero que no ocurra como en el 2001, 2002. Entonces, hay posibilidades de estallidos. El pánico social. El pánico social. Claro. Pero lo que justamente vino a evitar La Baña en ese momento fue terminar con las cuasimonedas, que haya más confianza en la moneda, en el peso nuestro, y que efectivamente se estabilizó por un tiempo la Argentina, pero seguimos nosotros siendo uno de los países de América Latina que tenemos la más alta inflación de décadas, que los economistas llaman inflación latina, por lo alto que es
Y en el contexto de una guerra en donde eso aumenta las inflaciones de los países que tienen inflación de 1 o 2%. Sí, o Hoy. 3 o 4, como en el caso de Claro, Chile, que tenía, ahora Chile aumentó. Ahora en un rato vamos a hablar del tema claro. Chile. El otro día, Lucas Romero de Sinopsis me dijo algo de lo que me dejó pensando mucho y me gustaría tu opinión. Él advierte o analiza que la coalición gobernante no está integrada por socios, sino que está integrada por competidores, y que eso es un obstáculo para que en una situación tan delicada como la que tenemos hoy, puedan los intereses personales de cada uno y sus competencias le evitan o se interponen en lograr una cohesión y una acción ante este tema. ¿Qué opinas? Claro, en primer lugar, no hay una colisión de gobierno. Lo que existió fue una coalición electoral en la cual el presidente es cooptado, digamos, y llega a ser presidente por la voluntad de la política de la vicepresidenta, que sí tiene y tenía ascendencia política, un sector, una corriente política muy importante, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Ahora, primero, no hay colisión de gobierno, y lo que existe en verdad es una verdadera competencia política entre dos visiones de la Argentina, que además son visiones ambas, yo creo que atrasadas para el mundo actual, pero que predomina una, que es la de la vicepresidenta, y el presidente que no logra encaminar un rumbo y no logra apoyo en los gobernadores, salvo en algunos, y que efectivamente lo que hay, y no solo en la coalición gobernante, sino también en las oposiciones, lo que hay es una gran competencia política, yo lo digo en mi nota. Sí, ¿y cómo sería una coalición bien estructurada para que funcione? Para que funcione tiene que haber primero reglas claras de distribución de poder. Es decir, cuando ganó Macri, no le entregó la jefatura de gabinete al radicalismo. Claro. Si no hay reglas claras de distribución de poder, quiere decir entonces que... fue más parlamentaria esa coalición, La ¿no? coalición fue más parlamentaria, Exacto. efectivamente. En el Ejecutivo eran muy pocos. Muy pro. Yo creo que había un ministro, no Sí, sé. pero además no propuesto por el radicalismo, sino además. elegido por el propio presidente, por su afinidad, por lo que fuera. Es decir, reglas claras de Reglas reparto de claras poder. y un programa común. Ah, Si ese programa común no existe, no hay posibilidad de una coalición de gobierno. claro. Puede haber coaliciones electorales, y las hubo, obviamente, como decía Marco, pero ese programa común Claro. puede que tenga matices, en el sentido de que ellos pueden haber tenido un programa económico-social y dejar afuera de ese programa común algunas cosas que le producían mucha diferencia. Por ejemplo, aprobar o no el aborto. Eso se puede dejar de lado del programa común. Y en todo caso que sea una cuestión más de cada sector De cada o de cada sector. uno. Exactamente. Ahora no hay que acá, acordar exactamente en todo, sino en aquello que es esencial para el rumbo y el desarrollo. acá lo que de un hubo plan. es, vamos a ser claros, por ejemplo, en los temas económicos, bueno, el presidente y su ministro, o ahora su ministra, van para un lado y la vicepresidenta, ahora no sé porque hay un silencio muy grande de ella, pero previamente a esto no, y entonces el ministro Guzmán decía, bueno, quiero segmentación de tarifas, y el sector de energía que responde a la vicepresidenta decía no. El fondo es otro tema. Con el fondo pasó lo mismo, ¿no? O sea, entonces ahí hay divergencias, enfrentamientos, Absolutamente, y no hay eso un programa lleva a común. inmovilismo, que en política siempre es retroceso. Así, exactamente. ¿Y
Si existe una posibilidad de salir de esto de la mejor manera posible. Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Existiría si hubiera una mayor posibilidad de armonizar los intereses contrapuestos, por un lado, del gobierno actual o de la coalición, digamos, de gobierno, aunque no lo sean los hechos? Pero para eso habría que dejar a un lado esas competencias personales, esas ambiciones personales, y poner algún día por delante el interés público. Si mientras eso no exista y cada uno vaya detrás de sus propios intereses, no hay posibilidad de un programa común. Y siempre hay posibilidades de descender más. No hay fondo. No hay fondo. Nadie puede decir, el 2001 no tocamos fondo. No. Se puede ir más abajo todavía. Uno cree, uno siente, uno percibe que es muy difícil que Argentina quiebre. Digo, con las riquezas que tiene Argentina, con sus cadenas de valor. Ahora, sí, cada vez puede, si esto no para, haber un deterioro social cuyo piso no se vea. Claro, lo que puede haber, y existe, un deterioro social que es visible. Sí, pero puede ser más aún. Pero hay corrientes subterráneas que no vemos. ¿Y eso? Y eso en algún momento puede surgir, emerger, que haya estallidos de esas corrientes subterráneas que no puedan ser controlados por estos jefes de los movimientos sociales. Y eso está. Lo que pasa es que uno no sabe, nadie se imaginó en el octubre del 2001, Sí. que iba a haber una corriente subterránea de voto castigo para el gobierno de la Rúa, en donde había sobres con preservativos, con fiambres, con mortadela, de todo. Sí. Bueno, es todo eso. Sobres, recordemos, en las urnas. En las obras, en las urnas. Sí, el repudio. El repudio, sí. Yo lo llamo voto castigo, pero era un rechazo de buena parte de la sociedad hacia el sistema de representación, que es lo que nos ocurre todavía hoy. El que se vayan todos significa ustedes no me representan. Y si ustedes no me representan, como decían, hay que cambiarlos a todos. Bueno, estamos en un grave riesgo. Bueno, la otra vez que viniste empezábamos a hablar de él, de Milei, y de Milei, como que por ahí es un emergente subterráneo visible que representa tal vez... Es que la gran franja de clase media se empieza a correr hacia los extremos, no todas, pero sectores se corren hacia los extremos. Un extremo puede ser Milei, otro extremo puede ser, no sé si la izquierda trotskista, tradicional, pero ha crecido. Hoy no tiene la envergadura de Milei, aunque Milei esté en los parando. extremos, y creo que tengo que ir a la tanda, pero pones en los extremos, tanto, digamos, por figuras, lo que representan, a Cristina y a Macri. Pero en un extremo distinto. Nunca lo confundiría a ambos con Milei, ¿no? Perfecto. ¿Tenemos que ir a una tanda? Vamos a la tanda. Te quedas uno con nosotros, por favor. Vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales.
Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España. Siempre un paso adelante. Joyería España, España y Ceballos. Teléfono 448-8413 Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Clínica de Estética Propiel. Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. Ella está en Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez es la responsable no de este cutis, sino de nuestra conductora María. No veo la hora que sea responsable también de tu cutis. Gracias, María Inés. Feliz Día del Amigo. Hasta el 29 de julio, sumate al presupuesto participativo ingresando a rosario.gov.ar y elegí las mejores propuestas. Hay 50 ideas disponibles, creadas a partir de necesidades de vecinas y vecinos. Podés votar 3 proyectos. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Bueno, muy bien. Y vamos ya a recibir, Marcos, y a presentar a nuestro próximo invitado. Es el ingeniero Sergio Vitán, ingeniero civil, economista, político del Partido por la Democracia, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ministro de Obras Públicas en el gobierno de Bachelet, de Educación en la gestión Lagos y de Minería en el gobierno de Salvador Allende. Pertenece a la Internacional Socialista y ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Lo estamos haciendo trabajar porque el sábado lo llamamos para la radio, así que bueno, le vamos a mandar el bolo. ¡Qué antigüedad! Ingeniero, le presento también al politólogo Hugo Quiroga, con quienes vamos a compartir con usted y con él esta media hora, si a usted le parece. Mucho gusto, gracias María Herminia y saludos Mucho a gusto. Hugo. Bien, bueno, estábamos charlando recién mientras iba la publicidad, incluso comentábamos lo que está ocurriendo en Italia, cómo se despidió el primer ministro inglés, ¿no? El mundo está un poco raro. Ahora en septiembre, Chile, que vino con 2 años tratando de armar una nueva constitución, bueno, va a ver si la acepta o no. ¿Nos puede contar brevemente, para meternos en el tema, el proceso y a dónde estamos parados? Con mucho gusto, pero me motiva su primera observación del mundo loco en materia de democracia y en los países no democráticos también. O sea, hay mucha reflexión sobre, ¿es la democracia la frágil y la débil? ¿O es la realidad que tiene una complejidad a la cual la democracia tiene que innovar para adecuarse? Yo creo que ese es el proceso. Y cuando no hay claridad de cómo hacerlo, predomina un poco la mirada oscura, la queja, el temor,
más que la capacidad de innovar, de crear, de cambiar. Creo que en todos los países nos está pasando lo mismo, pero más en América Latina, porque como nuestras dificultades económicas, sociales son mayores. Entonces Chile ha sido parte de este proceso, en que venía un país con un desarrollo muy potente. Yo creo que la concertación de partidos por la democracia, de centro-izquierda, logró grandes transformaciones. Y luego recuerdo que en un momento en que estaba yo haciendo una exposición en México sobre las transiciones a la democracia, sale el documento del PNUD, de las Naciones Unidas, que dice que Chile es el primero en América Latina en el índice de desarrollo humano. Y un mexicano me pregunta, pero explíqueme entonces cómo hay un estallido social en el país que tiene el más alto índice de desarrollo humano. Bueno, y de ahí viene toda una historia, muy complejo ir explicando todo, pero si usted me pide que resuma, se produce un estallido social muy también consecuencia no solo de la situación socioeconómica, de expectativas que se van frustrando, estamos hablando de un gobierno de derecha, el gobierno de Piñera, sino por las redes sociales, la tecnología, la digitalización. Habría sido impensable una acumulación de gente tan variada en un mismo momento, sin liderazgo, sin programa, sin una forma de negociar, no había con quién negociar, que pasó por arriba de todos los partidos políticos, y fue un gran estallido social. Y eso llevó a una resolución muy rápida del Congreso del 2019, pocos meses después, de decir, acá no hay más camino, y la derecha, que era tan reticente a cambiar la Constitución, dijo, ok, o si no el gobierno se puede temblar y tener otros problemas, vamos a un sistema que vamos a consultar a la ciudadanía, vamos a hacer una reforma constitucional para permitir un plebiscito en que los chilenos decidan si quieren una nueva constitución y si la quieren a través de dos fórmulas, una de las cuales ganó, que es una convención enteramente elegida, y después se agregó paridad de género y representación de los pueblos indígenas. Y eso ocurre el año 21 y empieza a trabajar justo en julio del año 21 y termina al año, en julio del 22, y se somete a un plebiscito que tiene que ocurrir el 4 de septiembre del 2022. Ahí estamos. Ahora, Hugo, vos metete cuando quieras, por Sí, favor. El pedido de la Constitución tenía una base muy amplia, creo que de un 80% para elegir los convencionales. ¿Y qué pasó? Porque hoy, hasta donde hemos leído, ingeniero, hay paridad si la rechazan o no en este plebiscito a la Constitución. En la votación de la prueba nos quedamos todos cortos. Yo me acuerdo que en una de las reuniones de política cada uno hizo una hojita y decía cuánto iba a sacar. Bueno, y la mayor parte, yo me equivoqué, yo puse esto, si es muy exitoso, el 60% va a decir que era una nueva constitución. Y eso ocurría porque como los medios de comunicación en general están muy marcados por la gente que tiene más poder económico y muchos de ellos no estaban de acuerdo con esto, entonces sobresalía esa imagen. Y la votación fue 78,2 aprobando, o sea, la cifra más alta que hemos tenido. Y Chile, que es un país que tiene, a diferencia de Argentina, que el voto es obligatorio, nosotros hemos tenido voto voluntario. Y ahora la Constitución nueva establece su cambio, y sin Constitución nueva también se va a establecer el voto obligatorio. Entonces, votó como el 52%, era una votación alta, pero todavía quedó casi la mitad de los chilenos sin votar. Y esta salida ahora es obligatoria. Entonces se supone que el número de votantes debiera ser más alto que el que fue a la entrada, que era voluntario. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿el 78% va a bajar tanto como para perder ahora en septiembre? Y es posible. Hoy, las 10 últimas encuestas están mostrando, lamentablemente desde mi perspectiva, un aumento creciente y una superposición del rechazo sobre la prueba, que puede variar unos puntos más, pero ganando siempre el rechazo en todas las encuestas. Y la pregunta que nos hacemos son, ¿las encuestas es un indicador real de lo que está pasando en la base social? Pero son 10, por lo menos. ¿Hugo? Sí, permítame que lo llame Sergio.
Yo veo un gran avance en este proceso que vive la sociedad chilena en cuanto a que ha podido sancionar esta Constitución y que ha habido algunas dificultades en la Convención Constituyente que generó algunas molestias y algunos rechazos. Mi preocupación es sobre el futuro del sistema político chileno, porque por un lado, si se aprobara el rechazo sería tremendo para la sociedad chilena que en buena medida aprobó la sanción de la Constitución. Pero al mismo tiempo, lo que me llama la atención es, digamos, el modelo que ha seguido Chile para la reforma, porque está sometido, o el diseño, en todo caso, el diseño político institucional que utiliza Chile para la reforma, que ha hecho cambios importantes, la paridad, etcétera. Lo que a mí me preocupa es si se aprueba la Constitución, con qué porcentaje se aprueba, y si eso no puede generar una crisis de legitimidad, si no tiene una alta aprobación de la sociedad, y al mismo tiempo, si esto es así, no pueda abrirse las compuertas a nuevas manifestaciones y nuevas, no diría explosiones sociales, pero al mismo crear una situación de cierta ingobernabilidad para el actual presidente. A mí me tocó la posibilidad de editar un libro que se llama Transiciones Democráticas, que nos pidió un organismo internacional, porque yo viví toda la transición chilena, desde Allende, la prisión, el exilio, la recuperación, los partidos democráticos y una transición, a mi juicio, de las más exitosas del mundo. Y una de las cosas que aprendimos ahí es que la legitimidad del origen, el proceso de construcción de la Constitución es más importante o a lo menos igual que el resultado. Y nosotros hemos vivido con una Constitución que nace en dictadura, que tiene una serie de reformas. Yo mismo en el Senado impulsé apoyando varias de esas reformas, y hoy día, claro, no es la misma Constitución del 80 con Pinochet. Logramos sacar los enclaves autoritarios, pero persiste su ilegitimidad de origen, no es democrática, y eso yo creo que ha pesado mucho en la manifestación social y que a la decisión del Congreso finalmente, casi por unanimidad, salvo el Partido Comunista que no votó a favor de hacer una nueva Constitución. Y entonces, la pregunta es ahora, ¿es esa contención y ese camino democrático? Ese es el gran problema por el cual, en mi caso, yo soy partidario de la prueba, de decir, cuidado con la deslegitimación de un proceso, aunque tiene esta Constitución, a mi juicio, varias fallas, ¿no? Está bien hecha, pero la alternativa, y en política uno, por Dios, cuántas veces tiene que decidir entre dos cosas que no le gusta ninguna de las dos y tiene que elegir la menos mala. En la alternativa, la tesis que algunos hemos estado sosteniendo es que es mejor aprobar, darle la legitimidad y luego reformar lo que no está bien en el Congreso. Porque ustedes saben que el proceso de ajuste y la transición de una constitución a otra completamente nueva o distinta toma muchos años, tienes que hacer muchas leyes, tienes que dar plazos de transiciones más largas. Otros dicen, no, esto no está bien hecho, tiene riesgos y por lo tanto rechazar. Y entre los rechazos también hay dos tipos. Uno dice rechazar y nos quedamos como estamos, otro dice rechazar para reformar. Ese es el cuadro que está Chile hoy día. Pero obviamente hay un problema de legitimidad y yo coincido con usted, Hugo, que este es un tema absolutamente fundamental y que el nuevo, y aquí viene el debate, las razones del debate, estamos empezando la campaña ahora por televisión, en que por un lado se dice que tiene esta legitimidad de origen,
la democracia es un proceso democrático, contiene los grandes elementos del futuro, paritaria, los pueblos indígenas tienen representación, el Estado se denomina Estado social y democrático de derecho, hasta luego la lógica del Estado subsidiario es una preeminencia total del mercado, derechos ciudadanos que tienen que ser satisfechos y garantizados progresivamente con responsabilidad fiscal en vivienda, en salud, en educación, en pensiones, en seguridad, trato igualitario. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado hay una serie de objeciones. La más importante es el tema de la plurinacionalidad, que la gente y una buena parte del pueblo chileno ve que aquí se ha accedido en esta convención la entrega de derechos a los pueblos indígenas que dejan en una situación de ambigüedad varios elementos, incluyendo una justicia indígena en casos más específicos de conciliación entre la comunidad y sus valores y cultura. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa o cuáles son los mecanismos? Usted nos contaba si las encuestas reflejan la realidad y la realidad subterránea. Antes hablábamos con Hugo sobre situaciones subterráneas acá en Argentina, que de paso estoy viendo, simplemente porque debo informar, que la preocupación en el gobierno es tal, en nuestro gobierno argentino, que estarían tratando de ver si finalmente abren un diálogo con la oposición, porque no estamos pasando, y usted lo sabe, ingeniero, el mejor momento. Bueno, hecho esta aclaración, le pregunto, ¿qué pasa si se rechaza, por ejemplo, si gana ese no? Se ha producido una situación bien interesante, porque en las últimas encuestas que demuestran que en el rechazo hay como un 18% que dice rechazo, rechazo. Y hay un 35% que dice rechazo para reformar, porque no me voy a quedar con la que hay. La Constitución actual, la reforma que se hizo para establecer las normas para hacer una nueva Constitución, que es un capítulo distinto que el capítulo de la reforma a la existente. Para una nueva, entonces se ha abierto la discusión de la convención y del proceso entonces de la constitución de una nueva convención que haga una nueva constitución, que es el que estamos en vigencia ahora, pero que se abrió ahora para el futuro, si gana el rechazo. Entonces, y en el apruebo pasa lo mismo, dice, los que están por el apruebo y hasta luego, 12%. Apruebo para reformar, 35%. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que la gran mayoría del país no quiere el actual y tiene temor con la nueva en la forma que fue construida por la Constitución, que tiene defectos. Pero que quiere una Constitución nueva, pero que tenga ya no el 50% o el 52%, sino que pueda representar la casa común del 70-80% de los chilenos. Entonces, en eso se está convergiendo hoy día, a pesar de que la pugna es fuerte durante la campaña, y se está creando la convicción de que necesitamos una nueva. Yo creo que este proceso constitucional que hemos vivido ha sido el más alto curso de educación cívica en la historia de Chile. Nunca se ha discutido más de política y educación cívica, nunca se han vendido más libros, está entre los más vendidos el librito con el texto de la nueva Constitución, está empezando a salir y es el libro más vendido hoy día en Chile. Entonces, ¿qué pasa si gana el rechazo? Si yo me pudiera adelantar, ¿yo qué diría? La discusión que se ha abierto es cómo, ganando el apruebo o ganando el rechazo, hacemos un nuevo acuerdo político. Claro. Y cómo ese acuerdo político nos saca adelante. Yo creo que eso es lo que va a predominar y es lo que corresponde en un régimen democrático. No, nadie tiene la verdad y la polarización no es buena. En definitiva, la política hoy en el mundo, a pesar de que estamos atravesando una guerra, si no pasa por los acuerdos políticos es imposible por toda esta transformación que usted hace alusión, que hacía alusión Hugo también. La pregunta es, ¿cree usted que esa ley que permitió que los convencionales puedan ser personas absolutamente sin experiencia alguna en la política, sin tener ninguna afiliación partidaria y demás, fue un poco el dardo envenenado como para que se produzca todo esto que hoy se vive?
Ese es un tema crucial de cómo la democracia pasa de una democracia representativa, en que en América Latina especialmente la élite se va distanciando de la ciudadanía y se pierden los contactos, los partidos pierden capacidad de representación, no son ya intermediarios de la sociedad. Y en el otro extremo decir los partidos váyanse todos a la casa, no sirve ninguno, todos los políticos son corruptos y acá hagamos un asambleísmo generalizado que te lleva al caos. Entonces, ¿cómo se resuelve esa brecha? Es uno de los problemas más, el desafío mayor de la democracia, y eso naturalmente pasa por una mezcla de mayor participación ciudadana organizada, a reforma de los partidos políticos y acuerdos coalicionales amplios para poder dar estabilidad al sistema. O sea, esto uno lo está viendo en todas partes y es la discusión principal ahora, cómo se logra. Ahora, en el caso nuestro, esto tiene que lograrse, porque si no vamos a entrar en una situación de ingobernabilidad y un túnel. Si ganara el rechazo, no podemos quedarnos con lo que tenemos. Y si esto sigue, la inestabilidad política tiene incidencia grave en la estabilidad económica. Claro. Entonces, ¿quién va a venir a invertir a un país que no sabe si su tierra o la minería, que son dos grandes sectores del caso chileno, o quiero hacer más expansión de la energía? ¿Para qué hablar del resto de los temas que están ahí, del sistema judicial, de la reelección del presidente? Aquí hay un rechazo, yo diría, que cruza los dos sectores, de que no debe haber reelección presidencial, porque eso genera un sistema en el cual el presidente se juega por reelegirse y no por gobernar. Se presta para la corrupción y se presta para aumentar el poder presidencial en sistemas muy presidencialistas. Entonces, esa va a ser una reforma que va a haber que hacer. La Constitución actual no admite la reelección inmediata. Sí, después, por algo está Michelle Bachelet 2 veces y Piñera 2 veces. Entonces, pero no de inmediato. Entonces, ese debate ya se abrió. Entonces, el presidente Boric hace unos días planteó algo que está generando una gran discusión. Dice, si se gana el rechazo, nosotros entendemos jurídicamente que el capítulo relativo a una nueva constitución hay que repetirlo. Y usted tiene que elegir una nueva convención. Y entonces ahí viene su pregunta. Y esa nueva convención, ahí va a empezar la discusión. Tiene que ser un acuerdo con el Parlamento, porque significa ajustes a la reforma que existe. Y el Parlamento va a pedir para estos temas son 2/3, así que ahí va a haber un tema de interpretación. Pero no va a haber en el Parlamento acuerdo jamás para un sistema igual que se usó para el anterior. De que tú puedas decir, bueno, no me importan los partidos son un desastre, todo el que quiera juntarse, júntense, piensen o no piensen igual, los vamos a dejar que ustedes hagan una lista y se agrupen. ¿Y qué pasó? Que llegó gente que no sabe nada de constitución, no tiene ninguna experiencia de funcionamiento del Estado, quería defender posiciones radicales específicas en cada tema que a ella le interesaba y no tenía posibilidad ni de conciliarse con nadie, lo que llamamos una lógica muy radical identitaria. Eso ha sido la causa principal de que se venga abajo la prueba. Y por lo tanto eso no se va a repetir. Entonces, ¿qué podemos ver para el futuro de Chile? Hay 3 opciones. O el Parlamento, si se gana el rechazo, digo, o algunos hablan de un grupo de expertos que no va a funcionar. Después de un proceso democrático como esto no tiene ninguna legitimidad, o repetir el ciclo de nuevo, una nueva convención con otro sistema electoral, con los partidos jugando un rol de acuerdos más importante, y repetimos y nos tomamos, dicen algunos, la constitución que se rechazó, se toma todo lo que vale en ella, se mejora y se queda con eso. Entonces, estamos hoy día en esa discusión, pero ya se abrió esa discusión antes de la votación, ¿cómo se sale de ella? Si gana uno o el otro. Como estamos terminando, te pido, Hugo, una conclusión y después también el ingeniero. Yo creo que va a ganar, yo apruebo. Esa es mi impresión, viste, desde afuera. Y que ahí se abre un juego de acuerdos que van a ser realizados a través del poder constituido, porque están las leyes transitorias que son numerosas y que el proceso de construcción de esta Constitución no termina hasta que efectivamente este poder constituido sancione aquellas leyes fundamentales que
hagan que esta Constitución, que es innovadora, que ha incluido muchísimas cosas, pueda ser aceptada por una amplia mayoría de la sociedad. Porque una Constitución es una ley de la armonía, digamos, o debe ser una ley de la armonía, o una base común para todos. Entonces, ahí queda librado un juego a través de estas cláusulas transitorias, acuerdos que yo creo que son indispensables para fortalecer esa Constitución que es muy innovadora por todo aquello que usted acaba de decir. Bueno, para América Latina, yo mirando también como latinoamericano y la mirada mundial, este es el primer caso de una convención paritaria para hacer una nueva constitución en el mundo. Y además tiene elementos de futuro en el cambio climático, en la diversidad sexual, en la diversidad cultural. O sea, se abre a una sociedad digitalizada, nueva, y está hecha mucho, el grueso de la gente que había, el promedio de edad era 40 años. O sea, hay mucha juventud más en sociedades que van envejeciendo. O sea, hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta si uno mira a largo plazo, cosa que hay que hacer en política, no basta con estar mirando el mes de septiembre. Entonces, yo creo que me dolería mucho que la experiencia de una América Latina que mire en el proceso democrático y en las correcciones constitucionales un elemento para diseñar una estrategia de futuro, de salida de la desigualdad, de salida de la pandemia, de salida de una concentración del poder, que haga un sistema gradualmente más participativo, reforzando el sistema de democracia representativa, pero también de desarrollo tecnológico y productivo y de inclusión social. Esos ejes estratégicos se vean frustrados. O sea, yo me preocuparía mucho y creo que para mi país sería, esta es mi visión, mucho más complejo a que si gana el rechazo, a que si gana el apruebo. O sea, creo que también hay que mirarlo internacionalmente. Yo tomaba para el artículo de esta semana de Infobae una definición suya, ingeniero, que a mí me pareció muy profunda, más allá de la simpleza de su expresión, ¿no? Donde usted nos contaba o nos decía que la democracia mal manejada puede debilitarse a sí misma, y eso me parece que son los distintos procesos que vemos, y no solo en nuestros países, ¿no? Conversábamos sobre lo de Italia, conversábamos sobre lo de Inglaterra. Bueno, me parece que la pandemia también ha dejado algún mensaje en esto, ¿no? Yo le agradezco enormemente, ingeniero, todos estos minutos que nos ha dedicado, y si no es abuso, después del 4 de septiembre lo vamos a molestar, ¿eh? Pero encantado, además me ha encantado conversar con María Herminia 2 veces ya. Y con bueno, y muchas gracias. Muchísimas gracias por este diálogo, Sergio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Bueno, un placer, ¿no? Un placer, ¿verdad? Un placer, una persona, ya estamos cerrando, pero no quería dejar, si bien lo hemos escrito, que fue ministro tan luego de Allende, y después de un señor como Lagos, y la visión que yo tengo, ¿no? Y una presidenta aguerrida como Bachelet, es decir, ha acuñado una experiencia magnífica, ¿no? Increíble. Así que, bueno, ¿qué conclusión sacás en el final de todo esto? No, la conclusión que este es un proceso verdaderamente ejemplar e innovador para América Latina. Esta es una democracia paritaria, eso hay que pensarlo, que incluye, en términos igualitarios, a varones y mujeres, ¿cierto? Sería, perdón, sobre los 30 segundos finales, pero ¿sería el primer caso de una democracia paritaria en el mundo? Sí, en el mundo. ¡Apa! El primer caso en el mundo. No ha habido otro. Entonces, esto es un ejemplo. Pero, además, el tema que se ha incluido, como él decía, el del ambiente, ¿no? Ha sido difícil el proceso. ¿Por qué? Porque los constituyentes no fueron o no surgieron de los partidos tradicionales, sino de movimientos sociales, de independientes. Se le dio un cupo para los pueblos originarios. Quiere decir que él dice, viene gente sin experiencia. Hubo sectores
de los constituyentes que pedían la abolición de las instituciones del Estado. Y estamos sancionando una constitución de un Estado. De un Estado, claro. Entonces, eso generó malestar en la opinión pública y le dio pie a la derecha para decir, no, esto no sirve. Estamos cerrando agradeciéndote siempre, gracias Hugo, por estar disponible. Creo que el tema es realmente fantástico como para mirarlo, para verlo, para seguirlo de cerca. Y en nuestro caso, mientras chequeábamos con Marcos los titulares, está siendo el sector del kirchnerismo que le está pidiendo al presidente que llame a la oposición. Las cosas no están bien. No. Bueno, Ojalá. sería una... Bueno, de García Lema salió una cosa muy interesante en La Nación, de ayer, apuntando en esa dirección, al menos a mediano plazo. Claro. Gracias, Hugo. Gracias, Marcos. Gracias a Alejandro Bofelli, que nos dirigió, la cámara de Julián Palagonia y el sonido de Nelson Musto junto a la producción de Liliana Dal Bosco. Hasta el próximo miércoles. Gracias. No, gracias.